Hola a todos, este es el Laboratorio 2, Experimentos sobre Principios Electromagnéticos. Somos el grupo 18, Teoría 1. Integrantes son Joaquín Núñez, César Rectayo, Diego Tinco y el que les habla, Alfredo de la Cerda. Los objetivos para el experimento 1, el comportamiento del lanzador de anillos. Experimento 2, generar Fleming corriente inducida en una bobina. Experimento 3, transformador usando distintas combinaciones de bobinas. Resultados experimentales. Para el experimento 1, lanzador de anillos, vemos las observaciones de cada material de cada anillo. Experimento 2, inducción electromagnética en una bobina. Observamos las gráficas de campo magnético y corriente inducidos. Experimento 3. Para un transformador. Tabla 1. Tenemos distintas formas de núcleo con bobinas de 400 vueltas. Tabla 2. Con bobinas de distinto número de vueltas. Empecemos con el experimento 1. Para la primera pregunta, el funcionamiento del lanzador de anillos se basa en principios de inducción electromagnética, es decir, ley de Faraday y la ley de Lenz. Y justamente se utiliza el lanzador para demostrar estos principios. ¿De qué forma? Pues al presionar el interruptor, este permitirá el paso de corriente a través de la bobina interna del lanzador. La corriente en la bobina creará un campo magnético que cambia rápidamente cuando se enciende y se apaga. Y este cambio en el campo magnético, según la ley de Faraday, induce una FEM en el anillo que se encuentra dentro del campo y la FEM inducida va a generar una corriente en el anillo. Y esta corriente a su vez en el anillo producirá un campo magnético que, según la ley de Lenz, se opone al campo magnético de la bobina. Por lo tanto, la interacción entre estos campos magnéticos opuestos va a generar una fuerza de repulsión que lanzará el anillo hacia arriba. En cuanto a la barra de hierro, al ser un material ferromagnético, este tiene una alta permeabilidad magnética. Entonces, el papel de la barra es establecer un campo magnético mucho mayor que el dado por la bobina. Esto resultará en una corriente inducida más fuerte del anillo, aumentando la fuerza de repulsión que lo impulsa hacia arriba. Y como resultado, los anillos con la barra de hierro tienden a alcanzar mayores alturas en comparación a los anillos sin la barra. Para la pregunta 2, se llegó a la conclusión que sí cambia el resultado con un anillo de doble grosor de cobre, ya que, bueno, la corriente inducida en el anillo será mayor y por consecuencia la fuerza con la que es lanzada también debería ser mayor. Sin embargo, su masa también va a aumentar, por lo que requiere una mayor fuerza para salir disparada. Por lo tanto, a pesar de la mayor corriente, el aumento significativo de la masa probablemente resultaría en un menor alcance. ¿Y en cómo cambiar los resultados de una bobina con mayor número de vueltas? Pues por ley de Faraday se sabe que la flama inducida es proporcional al número de vueltas. Entonces, si esta última aumenta, también aumenta la flama inducida. Y también, si aumenta la flama inducida, aumentará la corriente inducida a su vez, a lo que provocará una mayor fuerza y por lo tanto un mayor alcance del anillo. Entonces, las conclusiones a las que llegamos serían que se observó el comportamiento del lanzador con las distintas configuraciones y anillos de distintos materiales, y a través de estos se comprobó que hay un aumento de la fuerza de repulsión con la introducción del material ferromagnético. Se comprobó que también, de acuerdo a las propiedades de distintos materiales, unos serán más fáciles de inducir las corrientes que otros. Esto se verá reflejado en el mayor alcance que tuvieran otros materiales respecto a otros. Además, se comprobó en las leyes, los principios de las leyes de Faraday y Lenz por medio del experimento. Continuando con el cuestionario del experimento 2, tenemos lo siguiente. ¿Por qué al hacer girar el imán se produce una corriente? Bueno, al girar el imán cerca de la bobina se cambia el flujo magnético a través de ella, lo que induce una fuerza electromotriz, es decir, una FEM, según la ley de Faraday. Ese cambio en el flujo magnético genera una corriente en la bobina y la dirección de esta corriente es tal que su campo magnético se opone al cambio en el flujo. Conforme a la ley de Lenz, por lo tanto, la rotación del imán produce una corriente inducida en la bobina, debido a la inducción electromagnética. Lo siguiente que nos pide determinar el periodo y la velocidad angular usando los datos experimentales obtenidos que fueron hallados a partir de esta gráfica de campo magnético con respecto al tiempo. Y hemos determinado un intervalo de tiempo de 0.03 a 0.39 segundos. Con estos datos podemos hallar el periodo, que es de 0.36 segundos, y la velocidad angular, que es de 17.45 radianes por segundo. Lo siguiente que nos pide es utilizar la ley de Faraday para aproximar el valor de la corriente inducida de pico durante el intervalo seleccionado y compare el valor obtenido con el hallado experimentalmente. Utilizaremos estas tres fórmulas para hallar el teórico y esta gráfica para hallar el experimental. Tenemos estos datos iniciales para hallar el hípico teórico y antes que nada tenemos que hallar el valor del área que se da por medio de esta fórmula y obtenemos este dato en metros cuadrados. Para el B pico se determina a través de esta manera y hallamos el valor en teslas. Ahora sí podemos empezar con el flujo magnético, que reemplazando los valores y multiplicando nos da este valor de flujo. Luego pasamos a la fuerza electromotriz inducida, que se da por el negativo del número de vueltas por la derivada del flujo magnético. Damos así este valor. Y pasamos por último a la corriente inducida, que es la FEM inducida entre la resistencia. Damos este valor con respecto al tiempo. Y lo que nos interesa es esto, que es la corriente pico teórico en amperios. Ahora bien, para el corriente pico experimental se obtiene a través de esta fórmula y los datos de corriente máxima y corriente mínima fueron hallados a partir de esta gráfica como ven en los datos. Damos así el valor de la corriente experimental pico. Ahora bien, una vez tenemos los dos valores, podemos compararlos y decir que los valores de I pico experimental y teórico son muy cercanos, lo que indica una buena consistencia entre la teoría y el experimento. Esta cercanía valida la aplicabilidad de la ley de Faraday en la situación descrita y sugiere que el modelo teórico utilizado es adecuado para describir el fenómeno observado.
Para este ítem, utilizamos la ley de Faraday y lenguaje de Python para hallar la función corriente. Las gráficas que presentamos son las gráficas del campo de corriente experimentales y los hallados. El código de Python nos muestra las primeras líneas, importamos las librerías y el TXT extraído del laboratorio. Este línea de código grafica el campo experimental. Luego tenemos que ajustar el campo con un campo bfit, porque el campo original o experimental tiene ruido. Y esta sería la línea de código con la función. Luego tenemos otra línea de código donde ajustamos el bfit para que sea idéntico al b experimental, con los valores que están en pantalla. Luego de este código tenemos que grafica el campo experimental y el campo hallado. Luego usamos ley de Faraday y este código para hallar la corriente, y luego este siguiente código grafica la corriente experimental junto a la hallada. Cabe recalcar que como se midieron los polos opuestos, se tuvo que colocar un signo menos en el I2 para que sea idéntica al I experimental. Las conclusiones del experimento 2. Se explicó a base de la ley de Faraday y la ley de Lenz el comportamiento del imán. Se estimó por ley de Faraday el valor de la corriente inducida y se aplicaron conocimientos de programación en la ley de Faraday para graficar el campo inducido y la corriente inducida, comparándolas con las gráficas experimentales, observando variaciones en amplitudes, velocidades angulares y valores picos. Cuestionario del experimento 3. ¿Con cuál configuración de núcleo se obtuvieron mejores resultados? Al momento de introducir una corriente alterna en esta primera bobina, se produce un campo magnético variable alrededor de ella, la cual es la condición necesaria para que se produzca la inducción electromagnética en nuestra segunda bobina. Entonces, para la transferencia de energía, lo que nosotros necesitamos es un camino compacto, cerrado y eficiente. Es por eso que la forma cerrada del núcleo proporciona un camino de baja reductancia magnética y facilita la transferencia eficiente de flujo magnético entre las bobinas. Además, nos ayuda a reducir en gran medida las pérdidas magnéticas por histéresis y corrientes parasitarias. Determina la relación de la transformación usando los voltajes RS medidos, comparando este resultado con la relación de transformación teórica. La relación de la transformación teórica establece una proporción entre el número de vueltas de la bobina secundaria y primaria. En este caso, tanto el número de vueltas de cada uno es el mismo, ya que en cada uno tenemos 400 vueltas. De resultado nos sale 1. Esto quiere decir que la razón es de 1 a 1, o sea, que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Vamos a ver si esta relación se cumple. La relación de la transformación experimental es el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, y se ha calculado para las diferentes formas de núcleo, y observamos que el resultado no es igual a la teórica. Esto sucede porque no estamos bajo condiciones ideales que pueda haber por la resistencia de los conductores, pérdidas en el núcleo del transformador y las distintas geometrías que influyen en la eficiencia del transformador. Aunque a diferencia de las demás, la última es la que más se acerca al resultado ideal al ser eficiente por tener su forma con núcleo cerrado. ¿Cuál de los voltajes es mayor? Para esto primero veamos su definición. El voltaje pico es el valor máximo instantáneo de la onda de voltaje, mientras que el voltaje RMS es una medida del valor del promedio eficaz de la onda en el tiempo. La razón por qué el voltaje pico siempre es mayor que el voltaje RMS es debido a la naturaleza de cómo se mide cada uno, ya que el voltaje RMS es el resultado del valor del voltaje pico entre raíz de 2, porque siempre el mayor voltaje será el pico. Ahora pasamos de nuevo con la relación de transformación teórica, solo que con los números de vueltas diferentes de la tabla 4. En la primera fila observamos que tenemos 200 y 400 vueltas y tenemos una teórica de 2 y una experimental de 1.67. En la segunda fila tenemos 1600 y 3200 vueltas, por lo que tenemos una teórica de 2 y una experimental de 1.54. En la tercera fila tenemos 400 y 800 vueltas y una teórica de 0.5 y una experimental de 0.4. En la cuarta fila tenemos 3200 y 200 vueltas y nos sale una teórica de 0.06 y una experimental de 0.043. En todos los casos los valores son cercanos, pero no iguales, ya que como se mencionó anteriormente no estamos en condiciones ideales. Por ejemplo, en la primera tenemos una relación de 2, pero si vemos el cuadro, en la primera tenemos 200, no, tenemos el voltaje primario 3.01 y el voltaje secundario tenemos 5.03. Esto está mal ya que deberíamos tener de voltaje secundario 6.02 aproximadamente. ¿Qué concluimos de esto? Las configuraciones del núcleo sí influyen significativamente en la eficiencia de los transformadores. Para este caso, la configuración del núcleo en forma cerrada demostró tener mejor desempeño al permitir una distribución uniforme del flujo magnético y minimizar las pérdidas en los transformadores. También que el número de vueltas en las bobinas tiene un impacto directo en el voltaje de salida del transformador. O sea, si nuestra bobina secundaria tiene mayor número de vueltas, el voltaje de salida aumentará. Por el contrario, si reducimos el número de vueltas, el voltaje de salida disminuirá. La relación de transformación teórica y experimental no siempre no coincidieron, pero los valores siempre fueron muy cercanos, ya que en el día a día siempre existen estos factores que influyen en los resultados.